Para el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica, es un honor contar con su presencia en esta mañana, que esperamos sea de mucho provecho y de gran aprendizaje para todos. Me permito agradecer la participación y presentar a la vez a los respetados expositores, doctor Sergio Donato Calderón, jefe del Cuerpo Nacional de Delegados del Tribunal Supremo de Elecciones, quien nos hablará sobre la importancia de la participación ciudadana en el proceso electoral 2026. Doctor Roger Soto Palma, del Laboratorio Clínico del Hospital CIMA, con el tema Donar sangre, ¿por qué debemos hacerlo? La doctora Fabiola, quien nos acompañará en un ratito, Fabiola Jiménez Rodríguez de la UCIMED, quien nos hablará sobre el impacto de los microorganismos en la inocuidad alimentaria. Posteriormente daremos la palabra a la Junta Directiva de la Unión de Fiscalías y a las comisiones, y finalizaríamos con un almuerzo. Agradecemos la participación y aporte de todos ustedes. Esperamos que se sientan acogidos y bien recibidos en este colegio y en esta actividad que con mucho cariño organizamos para ustedes. Buen día. Buenos días, compañeros de la Unión de Fiscalía. Escucharemos primeramente a don Sergio Donato Calderón, abogado y notario público, docente universitario, mediador certificado y jefe del Cuerpo Nacional de Delegados del Tribunal Supremo de Elecciones. Le damos las gracias por acompañarnos el día de hoy, don Sergio. Bien, buenos días. Inicialmente, agradecerle a la Unión de Fiscalías de los colegios profesionales por la deferencia de invitarme para compartir con ustedes hoy este ratito, especialmente a la doctora Aguilar por la amable invitación. Esto no es una charla, digamos, académica, no es una presentación así formal, es básicamente un motivo para, de alguna manera, incentivarlos a ustedes como ciudadanos, como ciudadanas, pero también para que ustedes igualmente sean lo que llamaríamos agentes multiplicadores de todo este esfuerzo a nivel institucional que hay detrás de un proceso electoral. Yo no vengo hoy representando al Tribunal Supremo de Elecciones, quiero aclarar eso, sino que vengo como un ciudadano más, como un profesional, al igual que ustedes, de alguna manera comprometido, eso sí, con el régimen democrático. Eso sí no lo voy a negar. Antes de empezar, quisiera hacer una breve encuesta, ¿ya? Igual, enteramente ustedes libres de manifestarlo. Me gustaría que levantaran la mano las personas que están decididas a votar el próximo 1 de febrero. Sí, a votar, nada más. Exacto. Veo que hay manos que no están levantadas. Eso lo respeto. Bueno, porque si en efecto eh, casi todos ustedes están motivados a votar, de alguna manera están comprometidos con la participación. Aunque habría que decir que no necesariamente la participación en democracia se limita al tema del voto. O sea, hay muchas formas adicionales de tener una participación más activa en un régimen democrático que ir cada 2 o cada 4 años a votar. Hacía la pregunta porque esto me lleva a la primera
diapositiva, que si esto le quiere funcionar, tal vez la vemos. ¿Algo pasó, don Billy? Ahí está. Dice abstencionismo histórico en elecciones nacionales según el Tribunal Supremo de Elecciones. Billy, vieras que no me está funcionando. Ahí está. Perdone, los numeritos a veces es un poco difícil entenderlos, pero la columna de arriba son los años. 1953, 1958, cada 4 años. Esto es interesante porque somos de los pocos países a nivel mundial que podemos darnos el lujo de decir que hemos tenido una continuidad democrática absolutamente ininterrumpida, y especialmente desde 1949, donde sí tuvimos una interrupción del sistema democrático. Entonces les decía que ahí van desde 1953 arriba hasta la última en 2022. Y vean los números. Empezamos en 1953 con un 32,8 de abstencionismo, es decir, personas que no se acercaron a votar. 35 baja históricamente es de los números más bajos que hemos tenido. En el 62 vuelve a bajar, en el 66 baja significativamente en el 70, que es pareciera ser el número más bajo de abstencionismo en 1970, y luego empieza con una progresión en aumento, sostenida hasta llegar finalmente en el año 2022 a 40%. Eso es mucho abstencionismo. El abstencionismo es un problema que en democracias se maneja, pero que no es de fácil respuesta. Incluso se habla de una situación multifactorial, es decir, hay N cantidad de circunstancias que inclinan a alguien simplemente a decir, no quiero votar. Pero hay estudios, y obviamente aquí no es el objeto esta mañana de hablar del perfil del abstencionista, pero sí es importante porque, les decía, el hecho de que las personas no se acerquen a las urnas es un síntoma de que a lo mejor el sistema no les está dando la motivación suficiente para hacerlo. Hoy, por dicha, vi muchas manos levantadas, lo cual celebro. Pero sí esperamos todos, y me parece que como ciudadanos deberíamos procurar de que, independientemente de la afiliación político-partidaria que tengamos, que es un derecho en democracia, sí es importante que nos acerquemos a las urnas. Bien, con base en lo que hemos venido introduciendo de la importancia de la participación ciudadana en democracia, me gustaría una breve reflexión con ustedes sobre eso que cacareamos tanto, llamado democracia. ¿Qué significa hablar de democracia? Y sobre todo porque en ciencia política podemos entender de que puede haber una definición de manual. Aquí creo que la mayoría sabemos a qué nos referimos con una definición de manual, pero más allá de las definiciones de manual, está, y sobre todo en la última diapositiva que les voy a presentar, ¿qué significa para cada uno de nosotros la democracia? Porque no es lo mismo. Esto de la democracia lo podríamos entender como algo más vivencial. Y si vamos, por ejemplo, a una comunidad deprimida, le hace La Carpio, le hace Tejarcillos, le hace Guararí, y le preguntamos a una de esas personas, ¿qué significa para usted la democracia? Y está viviendo un tugurio, probablemente nos va a decir, vea, a mí la democracia me vale.
A mí la democracia no me ha servido. A mí la democracia no me da de comer. Todo lo contrario, viera que cada vez se me dificulta en un régimen democrático como el nuestro obtener el sustento diario. Entonces, quería compartir con ustedes estas imágenes. A mí me gusta aquello de que las imágenes nos pueden decir más. ¿Reconocen esa bandera? ¿Verdad que sí? Esa foto es del año 2018, si mal no recuerdo, de los últimos disturbios que tuvieron allá en el vecino país del norte. Hubo un buen poco de muertos, un buen poco de detenidos, todavía está mucha gente detenida. Nicaragua es lo que llaman algunos una democracia fallida. Es decir, no hay una clasificación, no hay una norma que nos diga, bueno, tiene que darse esto, esto, esto. Pero la gran mayoría, digamos, de autores, de estudiosos del tema, a partir de ciertos elementos, que ahorita lo vamos a ver, pueden perfectamente concluir que más allá de lo que el propio régimen diga, porque ellos dicen que son una democracia, tiene una constitución política que dice que es un régimen democrático, pero más allá de lo que digan un papel, vemos entonces situaciones donde ciertas características, ciertos elementos propios de una democracia y sobre todo, si la comparamos, por ejemplo, con la nuestra, vemos que la ecuación no cierra. Vemos que hay una serie de elementos que no son típicamente, digamos, compatibles con un régimen democrático. ¿Reconocen esa imagen? El Salvador tiene el penoso, digo yo, para mí es penoso, pero probablemente para el señor Bukele debe ser motivo de orgullo. Privilegio de tener la tasa de encarcelamiento más alta a nivel mundial. Repito, la tasa de encarcelamiento más alta a nivel mundial. 1.569 personas por cada 100.000 habitantes. Le sigue Cuba, con 700 y algo. ¿Alguien tiene aquí un tatuaje? Sí, ¿verdad? Bueno, tenga cuidado si va a El Salvador. Por el tema del perfilamiento, ¿verdad? Es decir, si tiene un tatuaje, lo vamos a ver distinto. Y el problema también aquí se da, recuerden, hace unos días se publicitó, ¿verdad?, como un gran logro del régimen democrático salvadoreño, la reforma de la Constitución. El presidente pasa 6 años, reelección permanente, indefinida, todos los poderes de la República cooptados. Conozco a una persona, abogada salvadoreña, que me dice, estamos complicados porque recuerden que ellos han, creo que 39 veces prorrogado el estado de excepción, desde la primera vez que lo declararon, ahora con motivo de la pandemia. A propósito de que aquí ya se está diciendo la posibilidad, ¿verdad?, de suspender garantías y libertades individuales, El Salvador lo ha hecho sostenidamente desde el año 2020-2021. Entonces, una de las garantías que suspenden es, a nivel de debido proceso, la exigencia de presentar a la persona detenida ante un juez de la República. Acá esa garantía existe, allá no, está suspendida. Entonces, muy sencillo, si un abogado va y toca la puerta al SECOT, vea, aquí está fulanito, sí, aquí está, venga usted para adentro también. Y meten al abogado adentro. Entonces el abogado va a estar con su cliente, sí, pero va a estar a la par de él, no a través de una ventanilla que lo separe. Entonces se ha instrumentalizado el régimen de excepción de las garantías individuales simplemente como un tema político. Simplemente para que mis enemigos políticos, la prensa, por ejemplo,
no tenga el rol de denuncia, el rol de crítica, el rol de análisis que normalmente tiene un régimen de prensa fuerte en un régimen democrático. Entonces vean ustedes qué complicado hablar de democracia cuando una serie de elementos que son los que la caracterizan simplemente no están presentes. En doctrina se habla de electocracias, porque hacen elecciones periódicamente, pero ya está más que demostrado que el hecho de que hayan elecciones no convierten automáticamente a un país, a un estado, en un estado democrático. Se habla también de la eficracia, es otro concepto, que lo entendemos básicamente como la idea de que el régimen va a fijar su interés en un tema específico, que fue lo del Salvador, la seguridad. Entonces, pusieron la seguridad adelante y como quien dice, aquello de que el fin justifica los medios, vamos a suspender garantías individuales, vamos a eliminar el régimen de partidos políticos, vamos a meter a un buen poco de gente en la cárcel con tal de que la tasa de homicidios baje. Entonces, ese es un tema que es importante que lo tengamos ahí presente ante la posibilidad de que en nuestro medio en próximos días empiece a hablarse de eso. Entonces, yo mismo me cuestiono, y probablemente ustedes lo harán, bueno, eso es lo que queremos. Todos guardados. Simplemente porque pienso distinto, o como lamentablemente dijo un diputado, creo que ustedes lo escucharon hace unos días, agarren las valijitas y se van fuera del país porque aquí no los queremos. Eso es preocupante, por lo menos a mí me preocupa. ¿Reconocen esa bandera? Vean, yo no sé ustedes, pero a mí me parte el alma, porque era algo que nunca habíamos visto. Todavía hay chiquitos en las esquinas. ¿Verdad que sí? Con los papás que vienen caminando desde Venezuela, muchos en el tapón del Darién murieron. Nadie migra por gusto. Nadie migra por gusto, por Dios. ¿Y por qué entonces se da ese fenómeno? Bueno, porque, como dice ahí, libertad, bueno, que es consustancial al ser humano la idea de ser libres. Y cuando tu propio régimen, tu propio país, tu propio gobierno te la niega y simplemente, bueno, vea, agarre sus cosas y se va. Pero eso de atravesar el tapón del Darién con un chiquito de 2 o 3 años y verlos aquí nuevamente en las esquinas nuestras, perdonen, eso no es poca cosa. Hicieron elecciones, ¿verdad que sí? En Venezuela. ¿Para qué? Bueno, precisamente para decir que son democráticos. Nunca presentaron resultados. Tenemos ahí 2 presidentes, uno exiliado, otro ahí en Caracas, y podemos seguir hablando del tema. ¿Reconocen esas imágenes? 6 de enero de 2021. A mí no se me olvida porque yo empecé a ver esto y yo decía, eso es una película. ¿Verdad que sí? Hay creo que 2 películas de la toma de la Casa Blanca. Pero jamás pensar que su propio pueblo, ¿verdad? Su propio pueblo, ya no eran los rusos, ya no eran los chinos, ya no eran los coreanos del norte, su propio pueblo estaba literalmente haciendo un golpe de Estado. De eso fue un intento de golpe de Estado. ¿Ya? ¿Arengado por quién? ¿Instado por quién? ¿Instigado por alguien? Eso fue planificado. Y la idea era precisamente, en ese momento, recuerden, en los Estados Unidos no hay un Tribunal Supremo de Elecciones. Cada estado tiene, digamos, su propio organismo electoral, pero si hay una especie de, digamos, de acuerdo a nivel constitucional de que van los representantes estatales
a certificar en una sesión solemne del Congreso, van a certificar resultados. Y llegan ahí las valijas, ¿verdad? Con los documentos, y entonces sí, los 50 estados, sí, ratificamos, sí, ratificamos, sí, ratificamos. Bueno, la idea era evitar que eso ocurriera. Y que incluso el entonces vicepresidente Pence, que estaba ahí, junto con la señora Pelosi y otros líderes, tanto republicanos como demócratas, el plan era matarlos para evitar que eso ocurriera. Vean qué interesante, si lo leen bien por ahí, se juzgaron a cerca de 1.200 personas. Fueron condenadas. El sistema judicial norteamericano respondió a ese acto. ¿Alguien sabe cuántas personas murieron? Hay un dato interesante. 4 policías se suicidaron. O sea, no pudieron procesar la situación. Se suicidaron. La señora que se ve ahí a la derecha sí falleció de un balazo. Ahí se ve en esta fotografía los agentes de seguridad disparando contra las personas. ¿Por qué? Porque está en juego su vida. Entonces yo digo, el Capitán América, Superman, el que le daba clases de democracia a todo el mundo, el que salvó al planeta en el siglo pasado, gracias a la invasión que le hicieron o al ataque que le hicieron los japoneses en Pearl Harbor. Porque si Estados Unidos no entra en la Segunda Guerra Mundial, probablemente, no sé, estaríamos hablando alemán o quién sabe qué acá. Pero la intervención norteamericana fue decisiva para que el mundo recobrara, especialmente en lo que fue la segunda mitad del siglo XX, la postura democrática, con sus claros y oscuros, con sus sombras y claridades. Pero sí fue determinante. Pero ven ustedes qué interesante cómo en este primer cuarto de siglo el mundo ha cambiado. Vean otra imagen. Los que peinamos canas y arrugas, que aquí habíamos unos cuantos, nos acordamos de la renuncia de Nixon en agosto del 74. Richard Nixon fue un presidente norteamericano que pasa a la historia como el único presidente que renuncia al cargo. El escándalo de Watergate. Descubren que hay un plan del Partido Republicano de plantar micrófonos en las oficinas del Partido Demócrata para escucharles, para saber qué están haciendo, qué están diciendo. Descubren el plan por accidente y luego finalmente el presidente, no era que él sabía, pero el presidente de alguna manera sostuvo toda, digamos, la implicación a nivel judicial derivada de esto. Y finalmente estaba ya anunciado el procedimiento de impeachment, llaman ellos, ¿verdad? La posible remoción que el Senado y el Congreso iban a realizar, y antes de eso simplemente él dice, no, no, tranquilos, me voy para la casa. Renuncia. Eso fue en el año 1974. Pero ven ustedes lo que ocurre unos años después. Esto fue el año pasado. El expresidente Trump, en ese momento expresidente, declarado culpable por un jurado de sus pares, de sus iguales, de 34 cargos de falsificación documental. Y lo eligieron presidente. $50 años antes, a Nixon no le perdonan. ¿Por qué? Porque eran otras reglas, era una ética distinta, era un mundo distinto. Y 50 años después, más bien, de alguna manera hay un reconocimiento.
Los 1200, las 1200 personas que les decía que fueron juzgados y condenados por la toma del Capitolio, el primer día en que Trump asume, ahora en enero, indultados. Indultados. O sea, nada pasó. ¿Por qué? Porque somos de los nuestros. Repito, esa es la democracia en que estamos viviendo, donde algunas cosas, algunas reglas, algunos valores se han trastocado y es un reto, obviamente, para todos nosotros, poder entender la dinámica. Y el caso de Estados Unidos, el caso de Brasil, en su momento con Bolsonaro, aquí los vecinos del norte, los vecinos del sur, el régimen cubano, Corea del Norte, qué decir de Rusia. La Carta Democrática Interamericana es una resolución de la OEA firmada en un día tristemente célebre. Probablemente yo creo que muchos de ustedes se acuerdan de ese día, ¿verdad? Dice el artículo 3 de la Carta, son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Recuerden que la democracia es progresivo, la democracia no es estática, como régimen, como vivencia, como sistema, cada vez estamos buscando más. Por eso incluso la misma carta, vean ustedes esta frase, entre otros. Eso significa que es una lista abierta, no es una lista cerrada, no es una lista taxativa. Por ejemplo, el tema de prensa, ¿verdad? O sea, la libertad de prensa es fundamental. Igualdad de oportunidades, acceso, es decir, todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano es consustancial a la democracia. Entonces, podríamos repasar rápidamente, en el caso de Costa Rica, esos elementos. Hagamos ese ejercicio rápidamente. Dice, respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. Creo que no andamos tan mal. En 1989, recuerden, se crea la Sala Constitucional. Se crea la Jurisdicción Constitucional Especializada. Y vieran que para los abogados, por ejemplo, eso es un tema muy importante porque la Constitución Política antes del 89 era un librito que estaba ahí en las bibliotecas. Con la Sala, ese librito cobró vida de una manera impensable, cuidado, ¿verdad? Y hay un antes y un después en el reconocimiento de los derechos fundamentales. Y sobre todo recordemos que los derechos fundamentales son de alguna manera el mecanismo de contención que tiene el Estado frente a nosotros considerados individualmente. Ustedes que aquí hay gente del área de salud, el tema del derecho a la salud a nivel constitucional, nadie lo puede negar. Y las condenas constantes, permanentes, hacia el Estado y sus instituciones en materia de salud es precisamente, no sé si decirlo como un logro, pero pareciera ser que de alguna manera trata de equilibrar la idea de que el Estado ejerce poder, ejerce potestades, tiene mecanismos, tiene recursos y tiene que administrarlos correctamente. Y no se trata aquello de hacer porque lo hago y si quiero, no, mire, es que estamos hablando de la salud de las personas, estamos hablando de la vida de las personas, que no es poca cosa. ¿Okay? Dice por aquí el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Vieran que con alguna regularidad yo oigo ese discurso, es que aquí hay muchas reglas, es que aquí hay muchas leyes. Entonces yo no sé si el discurso viene por la idea de que
esas leyes, ese Estado de Derecho me estorba. Yo quisiera hacer libremente lo que me dé la gana, sobre todo si tengo poder. Y perdonen, pero es que la esencia del Estado de Derecho es precisamente no solo su mero enunciado, es que hay una contención para incluso el que crea la norma. Eso no es poca cosa. Nosotros en digamos, en nuestra vida privada, en nuestras casas, yo soy uno que digo, bueno, yo en mi casa soy un rey. Claro, si la reina me lo permite también. ¿Ah? Pero de alguna manera yo puedo decir, bueno, yo en mi casa fijo reglas. Pero esas reglas no son absolutas. Esas reglas tienen límites. No se vale aquello de que simplemente estoy en mi casa y hago lo que me da la regalada gana. No. Ahora imaginen ustedes pasando la acera en el sector público, donde estamos hablando ya de otros intereses, estamos hablando ya del manejo, del bienestar, del desarrollo de las personas. Y donde precisamente lo que se busca con toda la organización estatal es que se cumplan una serie de fines, se cumplan una serie de metas u objetivos que están directamente vinculados con el bienestar, con el desarrollo humano. Para eso está el Estado de Derecho. Entonces, nosotros hacemos gala de un Estado de Derecho robusto, sólido, estructurado, con instituciones fuertes. Pero no tenemos garantía de que eso vaya a ser así siempre. No hay garantía. O sea, el mismo Estado de Derecho puede tener desde adentro, y hablando del tema de las enfermedades, puede tener alguna patología que haga que cada vez signifique menos, que los controles se diluyan, que los pesos y contrapesos dejen de funcionar. Ese es el cuidado que hay que tener. Dice luego la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo. Vamos a verlo ahí ahorita en otra diapositiva, pero el régimen electoral costarricense es reconocido a nivel mundial. Les digo por experiencia, viene gente de todo el mundo a nuestras elecciones y vienen con un papelito, con un cuadernito, vienen con el teléfono a tomar nota de cómo es que hacemos nosotros las elecciones y cómo somos exitosos en materia electoral. Conste, esto no es sencillo y sobre todo porque hay también instituciones fuertes, Estado de Derecho a nivel electoral que hace lo suyo y que precisamente genera confianza. Y esa confianza que se traduce sobre todo en la convicción de nosotros como electores de que nuestros votos cuentan. Les cuento a modo de anécdota. Recuerden que Panamá, nuestros vecinos del sur, han tenido también algunos altibajos en su desarrollo histórico y a nivel político también. Algunos de ustedes recuerdan al general Noriega. ¿Verdad que sí? Bueno, en el año 89, diciembre del 89, los Estados Unidos invaden Panamá. Fue algo traumático, ¿verdad? Hubo muertos, se llevan a Noriega a Estados Unidos, lo juzgan y finalmente Noriega ya falleció encarcelado. Panamá se recompone en términos democráticos y ha venido, digamos, en cada proceso, ellos tienen procesos de 5 años, consolidando la democracia a pesar de las dificultades. Yo tuve la oportunidad de participar en una elección y vieran qué interesante porque termina la elección y entonces en todos los centros de votación usted va a encontrar basureros, ¿verdad? Estañones, y ellos queman todo el material. Yo cuando vi eso casi se me hace un cortocircuito. ¿Pero qué están haciendo? No, aquí los quemamos, de verdad. Entonces hacen 2 quemas. Terminada la elección,
todo lo que no se usó, dele fuego. Entonces únicamente quedan las papeletas. Entonces ellos, a diferencia nuestra, ellos no cierran las escuelas, los centros de votación, no, quedan abiertos. Entonces es muy bonito porque ellos públicamente hacen el escrutinio, pero cantan, literalmente cantan cada voto. Entonces tienen la papeleta. Voto por partido tal. Y se le enseñan a todas las personas que están ahí. Voto por partido tal. Luego levantan un acta, el acta la firman, la certifican, y esas papeletas van para el fuego. O sea, ese día le toman una foto a Panamá satelital, un montón de humo, contaminación. Entonces yo pregunté, ¿por qué? A ver, explíqueme por qué le dan fuego a todo esto. Bueno, es que mire, en la época de Noriega, esto no se hacía. Entonces terminaba la elección, llegaba el ejército, cogía el material, se lo llevaba a los cuarteles, veía los resultados y hacía los ajustes que había que hacer. O sea, había un acta que decía que ganó el partido tal. No, pero mire, qué raro. Aquí hay unas papeletas que no fueron contadas. Entonces, en el derecho electoral se dice, acta mata papeleta. Bueno, aquí sea al revés, papeleta mata acta. Entonces, modificaban las actas y el régimen seguía. Esa era la razón. Entonces, claro, ya cuando uno entiende esto, bueno, sí tiene razón. Muerto el perro, muerta la rabia. Simplemente le damos fuego a esto, lo que queda es un acta y esa acta no la va a poder controvertir, no la va a poder negar o cuestionar porque no hay contra qué hacer el cómputo. Tiene su riesgo, pero a ellos les funciona. ¿Por qué traigo a colación esto? Bueno, porque, repito, puede ser que no estemos de acuerdo con eso, pero incluso está en el código electoral de ellos. Es una norma electoral a nivel de código, a nivel legal. Nosotros tenemos un doble check, una doble garantía. Las juntas hacen su trabajo el día de la elección y luego todo ese material íntegro viene a San José y el tribunal lo revisa. Si hay que corregir, se corrige. Y a veces hay que corregir. A veces hay que hacer ajustes numéricos. Eso es una garantía. Por eso subrayo que no se trata simplemente de cualquier tipo de elección, no. Es que tienen que ser elecciones justas, elecciones libres. Y eso de justo y libre tiene mucha tela que cortar. Ahí hay mucho, digamos, por el cual dar contenido. Luego dice por acá, régimen plural de partidos y organizaciones políticas. Ustedes no sé si ayer vieron la rifa que hizo el tribunal de la posición en papeletas. 20 partidos con candidaturas inscritas para presidente y vicepresidentes. Hace 4 años eran 25. O sea, bajamos. Ahí se los dejo. Y hay en San José, para efectos de diputaciones, ¿verdad? La Asamblea Legislativa, 23 opciones. O sea, tenemos muchas opciones. Tenemos, dizque mucho de dónde escoger. O sea, es como cuando uno va al restaurante, deme el menú. Y usted ve el menú, 6, 7, 8 páginas de menú. Entonces cuesta decidirse. No sabemos. La moneda está en el aire. ¿Ya? Pero podríamos preguntarnos, ¿somos más democráticos porque hay más partidos políticos? Ya eso se los dejo a ustedes. Pero lo cierto es que por lo menos, o sea, a pesar de las dificultades, voy a decir esto, no muy convencido, pero yo prefiero eso a que, como en el caso de Nicaragua, El Salvador, donde no hay partidos políticos, donde es muy rico, muy cómodo competir cuando mis oponentes están encarcelados, cuando mis oponentes, yo les quité la nacionalidad, cuando mis oponentes incluso están muertos. Así cualquiera gana, porque no hay competencia.
Aquí por dicha tenemos otro tipo de problema. Pero celebro, a pesar de la crisis que tenemos, porque hay una crisis que no se puede negar, a nivel de partidos políticos, porque hay una desafección, hay una desvinculación de la ciudadanía. Recuerden las últimas mediciones, 55% de personas indecisas, dice la última medición del CIEP. Ese es el partido que gana, el de los indecisos. Antes, ahora que veíamos números, ¿verdad? Antes, en octubre, noviembre, antes de una elección, se tenía ya una certeza a nivel de número. Y esos números variaban muy poco. Ahora estamos en el otro extremo, ¿verdad? De que difícilmente alguien logra ese 40%, de que la moneda está en el aire y de que, como en las carreras de caballos, ¿verdad? El photo finish, al final puede ser que por una nariz o media nariz eso se resuelva, estando latente la posibilidad de una segunda elección. Y por último, dice acá la Carta Interamericana, la separación e independencia de los poderes públicos. Ese es un tema que cuando usted entonces tiene a alguien que es el dueño de la República, es el dueño del Poder Judicial, es el dueño del Poder Legislativo, es el dueño del Poder Ejecutivo, hasta ahí llegamos. Ya para ir terminando, ¿por qué es importante lo que hacemos? Porque la democracia la construimos todos. Esa es una tabla, me perdonan que no la puedo hacer más grande, pero les voy a dar unos datos. Hay varias instituciones a nivel mundial que se encargan de analizar el tema electoral especialmente. Y hay el proyecto de integridad electoral, ese es un proyecto de ONGs con universidades, sobre todo universidades de prestigio tipo Harvard, que se dedican a hacer estas mediciones. Costa Rica, en la última medición, está de segundo en América, después de Canadá, con 81 sobre 100. O sea, con nuestras limitaciones, con nuestro poco presupuesto, estamos, repito, de segundos a nivel, por lo menos, del continente americano. El más alto son, dice acá, Suecia con 89, o sea que no andamos muy lejos. Pero quería decirles esto, de que en efecto nosotros nos ven bien desde el punto de vista electoral. De ahí que voy a, de una vez a decirlo, cuestionar nuestro régimen electoral desde adentro pareciera ser que es una contradicción. Cuando viene gente de afuera que no tiene absolutamente ningún interés en decir si estamos bien o mal, a decir lo contrario, que estamos demasiado bien. Ya para terminar, democracia a la tica. Esa es de la última medición del CIEP, de la semana antepasada. Se le pregunta a las personas encuestadas, ¿para usted qué es vivir en democracia? ¿Para usted qué consiste esa vivencia democrática? Entonces vean esa nube de términos. El más importante, dice por acá, el que está más grande, más veces mencionado, tener libertad. Eso es lo que está en juego, damas y caballeros, en la próxima elección. Seguir a pesar de las dificultades. No necesariamente yo puedo decir que somos una democracia perfecta, no existe una democracia perfecta, pero sí un país que se ha caracterizado por el esfuerzo, sobre todo, de consensuar, el esfuerzo de tratar de ponernos de acuerdo, el esfuerzo de tender puentes y no de dinamitarlos, no de destruirlos, no de simplemente descalificar a la persona simplemente porque la persona piensa distinto de mí. Eso antes nunca lo habíamos visto. Y eso es lo que está en juego, damas y caballeros, el próximo 1 de febrero. De ahí que se los dejo como motivación, como preocupación también. Yo por lo menos debo decirlo, si estoy preocupado, no voy a negarlo, pero yo esperaría que ustedes también hagan lo suyo y de que de alguna manera podamos seguir disfrutando, como les decía, vivir en paz, poder elegir
el poder, a pesar de las dificultades, que el desarrollo, que nuestro bienestar y sobre todo el de las personas menos privilegiadas tenga una mejoría. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias, doctor Sergio Donato. ¿Alguien tiene alguna consulta que le quiera hacer? Buenos días a todos y a todas. Qué gusto verlos otra vez. Agradecer mucho la reflexión y tal vez es una pregunta de su experiencia. Creo que hablo por la mayoría cuando decimos que compartimos su preocupación, sin duda alguna, rayando en miedo de lo que pueda pasar. Y en mi experiencia se topa uno con la dificultad de que quienes piensan diferente reciban el mensaje de manera positiva y que no sientan que uno está apoyando política tradicional ni queriendo imponer ideologías. ¿Hay alguna recomendación desde su experiencia de qué puede hacer cada uno de nosotros en su metro cuadrado para llevar esta preocupación a la acción y a motivar a los que están cerca de nosotros a emitir un voto responsable? Por ahí sería. Muchas gracias. De verdad que me da un bonito sentimiento escucharla. No es fácil, pero le puedo tratar de resumir. Lo primero, tratar de informarse. Eso es un gran reto. En la era de la desinformación, es muy fácil, y ahí están las mediciones, esos aparatitos que tenemos todos en nuestras manos han sido una maravilla, pero también se ha convertido en una arma en contra nuestra. Porque en nuestra época leíamos mucho, leíamos prensa escrita, escuchábamos prensa televisiva, radial, y el periodista era alguien con una ética, podía tener una ideología, pero se respetaba, pero no necesariamente se informaba la mentira estructurada. En la época de la posverdad, que estamos viviendo también, es muy fácil construir una narrativa a partir de la cual usted puede dudar. Pero entonces, yo lo que trato, cuando alguien me hace este tipo de abordaje, vea, busque información seria. El influencer, ¿quién es? Esa nota ¿cuál es la teoría que tiene esa persona? Aquí hay profesionales, o sea, nos hemos quemado las pestañas leyendo, estudiando y seguimos haciéndolo. Pero ahora nos acerca, hay una serie de personas que simplemente, incluso pagadas, los ponen a decir lo que a alguien le interesa que digan. Informarse, involucrarse, en el sentido de que si usted tiene su propia posibilidad de acceder a información calificada, usted puede generar su propia opinión. Entonces, cuando yo hablo con alguna persona por ejemplo, empieza a atacar al tribunal, entonces yo le digo, ok, ¿dónde dice eso? Deme la fuente. Es que fulanita de tal, la señora presidenta, es que es ficha de X persona, de X es presidente. A ver, deme datos más allá de una mera opinión que usted escuchó de alguien. Es que no se vale. Hay que responsabilizarse de lo que estamos diciendo. Y ahora es muy fácil tener ahí la computadora, el teléfono y empezar a disparar. Y ni qué decir, repito, cuando estamos hablando ya de un fenómeno, de una amenaza como es inteligencia artificial, donde están los famosos bots, es decir, mecanismos que ya están estructurados para generar opinión, opinión, opinión. Entonces aquello de que apela incluso a nuestras emociones. Entonces, por lo menos, tratar de ser conscientes de las amenazas, tratar de ser conscientes de que, bueno, vea, esto puede pasar. Por eso estas imágenes
porque esos países en su momento eran muy parecidos a nosotros y se fueron por otro camino. Entonces, les decía lo reitero, lo que hace un momento decía, no hay vacuna, no hay vacuna. Quisiéramos que hubiera vacuna, pero no la hay. Y la vacuna, de alguna manera, está dentro de nosotros en la suma de esfuerzos. Y lo otro, ya para terminar, está bien, estamos preocupados, pero tenemos que ocuparnos. Que no se diga que no hicimos el esfuerzo. Yo celebro mucho por eso la participación de ustedes hoy acá, porque precisamente la sola presencia de ustedes me dice a mí, bueno, hay gente que está dispuesta a escucharme, lo cual yo agradezco. Pero ante todo es la idea de que cada uno haga lo propio, cada uno dé su aporte. Y no, como les decía, ya no se trata únicamente de ir a votar, pareciera ser que no alcanza. Hay que involucrarse. Participen como miembros de mesa, participen como auxiliares, o sea, hay N cantidad de formas de participación para que de alguna manera ustedes digan, mira, estoy dando mi aporte. No estoy simplemente como un espectador más detrás de la barrera, no, quiero de alguna manera también ejercer la ciudadanía de una manera más activa, más responsable. ¿De acuerdo? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy buenos días a todos y todas y agradecerle porque a veces, aunque usted no lo crea, uno a veces se va sintiendo desesperanzado, ¿verdad? Pero yo soy psicóloga, entonces sé que en este momento están jugando con las emociones y juegan con nuestras emociones en las noticias, en los mensajes, en las noticias falsas, ¿verdad? Y cómo se está dando una manipulación, ¿verdad? De todos y todas, porque hay que saber realmente también distinguir cuando algo es una noticia falsa. El tema también, en medio de toda esta turbulencia que a mí a veces también me preocupa es, no sé, yo pienso que como está lo grande, está lo, como que es una escalada. Y entonces en algún momento también, sin querer, los colegios profesionales se enfrentan a situaciones, ¿verdad? Donde pareciera que a veces el discurso, el que más grita o el que más, ¿verdad? Cuando hay elecciones, ¿verdad? Entonces son temas que también es desde la responsabilidad gremial, ¿cómo hacer? ¿Verdad? Porque esa es como la pregunta del millón si fuera, si se pudiera hacer magia. ¿Cómo hacer con nuestros y nuestras agremiadas para que también vayan teniendo esta criticidad? Cuando también, por ejemplo, yo ayer escuchaba que estaban hablando del estado, de los resultados del estado de la educación en una conferencia que lo escuché, y entonces decimos, ¿cómo hacer, cómo unirnos entre todos para que sean mensajes que también lleguen a los más pequeños, a los más grandes, a la gente, digamos, yo lo digo y yo me quedo como asustada cuando yo oigo a mi papá y a mi mamá, y lo digo así con mucha congoja, que ellos están felices, ¿verdad? Que ellos dicen, qué dicha, por fin. Y uno dice, o sea, no están logrando entender lo que hay de fondo. Pero ¿cómo hace uno para incentivar? No sé, ya eso es un tema hasta de educación, el pensamiento crítico, el entender que esto que tenemos hoy, como usted lo dice, lo podemos perder, pero yo creo que no hay dimensión de eso. ¿Cómo se podría hacer campañas? ¿A dónde podría uno ir como a buscar, como que hayan más información positiva y más información verdadera en las redes y menos de las otras? Pero ¿cómo se lucha contra esto? Le puedo decir, muchas gracias, no es sencillo. Yo los invito a que entren a la página del Tribunal Supremo de Elecciones. Acaban de crear una especie de infórmese, tal vez como con un doble check, ¿verdad? Con un tema de información falsa, de noticias falsas, de temas. Los invito a que entren a la página del tribunal y ahí van a ver esa sección nueva, porque la desinformación lo que está generando es precisamente eso de que usted dice. La creencia irracional de que podríamos estar mejor, pero cuando uno ve índices, datos, seguridad, salud y educación, ese tríptico, seguridad, salud y educación,
no estamos mejor. Los índices han venido a menos. Hay un deterioro significativo. Y entonces uno dice, bueno, si en efecto, por ejemplo, en tema de educación, ese es el futuro inmediato nuestro. Entonces uno podría pensar, ¿será que hay alguien interesado en esto? Como ha ocurrido en otros países. En el tema de salud, ¿será que hay alguien interesado también en el tema de la privatización? Cuando nuestro buque insignia, la Caja del Seguro Social, todos la queremos y estamos viendo a ver cómo la salvamos. Y en el tema precisamente de seguridad que nos atañe a todos. No es aquella historia de que hay que dejarlos que se maten entre ellos. No. Primero son ciudadanos, son costarricenses. Probablemente el sistema les falló a ellos también. Y puede ser incluso enfocado desde la perspectiva de víctimas. Pero que no tenemos garantía de que una bala perdida, en este momento alguien me diga, mire, o sea, no tenemos esa garantía. Cuando perdemos eso, de verdad que sí vamos a estar en problemas serios. Yo creo que todavía estamos en posición de, quiero creer, soy optimista en ese sentido, pero especialmente rescato, que le decía a ella, la información, pero información veraz. Ese sentido crítico, de preguntarle a la persona que a lo mejor usted puede decir, bueno, esa persona sabe más que yo, no tiene un interés directo, puede ser imparcial, puede ser objetiva, pero sí tenemos de alguna manera que reaccionar. Y en el caso de sus papás, no crean, nuestras familias también, todos hay. Entonces, yo, vea, lea esto. Tengo una familiar que hace unos días, mira, lea esto, y si necesita que se lo explique, nos reunimos. Pero como quien dice, para cuestionar un poco y contrarrestar, que no se oiga únicamente el megáfono de un lado, sino que hay una voz más tranquila, más pausada, más razonable que le pueda decir, vea, eso no es así. Gracias. Yo tengo, bueno, yo creo que la razón de esta iniciativa es que aquí estamos sentados un gran potencial de cantidad de personas. Si nosotros sumamos a todos los integrantes de todos los colegios profesionales, somos un grupo importante, ¿verdad? Yo sí tengo la duda de a quién deberíamos de apostar, porque si nos vamos por la gente de la intención de voto, pero que no sabe por quién votar, es un grupo que termina siendo reducido porque ya vimos que el que gana siempre es el abstencionismo. Entonces, pero ¿cómo convencemos a los que no quieren ir a votar? Yo sigo pensando que lo más sano es que la gente no se quede en sus casas sin votar, viendo pasar el asunto como que si no les perteneciera, ¿verdad? Y que tal vez el gran potencial que haga la diferencia es el grupo de personas que se abstiene de votar, que no se interesa, que está desilusionado, porque la verdad es que muchas de las personas están desilusionadas de los candidatos, de los partidos, de los errores viejos, ¿verdad? Y tienen toda la razón. Entonces yo digo, bueno, ¿a dónde deberíamos apostar el esfuerzo? ¿A los de la intención de voto para que se informen o a la gente que está negándose la posibilidad de ir a ejercer su derecho? Porque yo creo que nosotros en un rato nos vamos a enfrentar a esa decisión, ¿verdad? Porque es que todo no se puede. El mensaje tiene que ser directo, sencillo, convincente, y entonces seguramente vamos a tener que matricularnos con un grupo o con el otro. ¿Usted qué nos recomienda? Muchas gracias. No, para mí es, no sé si me quedo corto cuando digo que es un tema simple, pero hay que comprometerse, sí o sí, sí o sí. O sea, yo puedo entender la desilusión, puedo entender el cabreo, puedo entender el enojo, pero la pregunta que yo le haría a esa persona, ok, estás enojada, estás desilusionada, ¿y eso qué resuelve? ¿Qué resuelve? ¿Va a generar ahí una transformación mágica tu enojo simplemente no yendo a votar? No, es que precisamente el tema de legitimación política tiene que ver con la participación mayoritaria de todos. Por eso la segunda ronda a veces es un espejismo, porque la segunda ronda no tiene porcentaje. Entonces, al final gana el que sacó más.
Entonces, si ustedes revisan las segundas rondas, la participación política baja significativamente. ¿Por qué? Porque hay un grupo que dice, no, es que ya no está mi candidato, ya no está mi partido, ¿para qué voy a ir? Bueno, pero es que entienda, es que si usted no va, otra persona va a ir por usted y esa otra persona va a tomar decisiones por usted. Y es que, salvo que usted tenga demasiado dinero, que usted diga, bueno, aquí agarro mis cosas y me voy a vivir a Suecia o a Noruega o a Dinamarca o Finlandia, pero es que si usted se queda aquí, a usted le va a afectar en mayor o menor medida las decisiones que ese grupo en el poder tome. Entonces, sí o sí, soy de la idea de que negar la participación simplemente diciendo, ninguno me satisface, ninguno me gusta, no resuelve nada. Cuidado si no, genera más problemas. Entonces hay que tratar de, como digo yo, de enfocarlo por ahí razonablemente y con respeto, porque al fin y al cabo, pues, si alguien dice no, pues no lo vamos a obligar, pero por lo menos tratar de generar confianza y conciencia. Confianza en el sistema y conciencia en el sentido de que la democracia es la suma de esfuerzos colectivos. No es un tema de que depende de mí, depende de todos. Muchas gracias. ¿Nadie más? Allá, la señora. ¿Quién? Buenos días. Hay una cuestión dentro de la dinámica que usted presenta que me parece también interesante, aparte de las preguntas que también llaman mucho a la reflexión. La ciudadanía costarricense tiene una diversidad de pensamientos, tiene un contexto de lo que pasa en el universo, de lo que pasa en sus regiones, sea como sea que lo interprete. Pero también en Costa Rica hay muchas expresiones de las personas que se abstienen a votar en el sentido de, si no voto, yo castigo. ¿A quién estoy castigando? Hay una intención de castigo. Pero entre las personas que también eligen ser votantes, voy a votar por A para castigar a B. Entonces, es una cuestión de la que también hay que conversar, porque tiene que ver con formas como se interpreta a nivel ciudadano lo que es el derecho del ejercicio a elegir votantes, a elegir presidentes o elegir gobernantes, a ser votante, pero también de cara a cuál es la responsabilidad ciudadana por lo cual se debe elegir o no elegir. Entonces creo que hay una serie de dilemas también que tiene que ver con el ejercicio de derechos sociales, civiles, políticos. Yo le agregaría, y le agradezco mucho, lo que hemos venido mencionando. Es la responsabilidad individual de cada uno como ciudadano de obtener la mayor y mejor información para que su decisión sea una decisión fundamentada, sea una decisión motivada. Pero si alguien simplemente dice, vean, no me ponga a leer, yo no quiero escuchar ninguna conferencia, no quiero escuchar ningún debate, bueno, entonces ahí pareciera ser que tenemos otro problema más de fondo, que es como una especie de renuncia a esa ciudadanía participativa, a esa ciudadanía activa, pero entendiendo de que esa renuncia a nadie beneficia, especialmente a la persona que está renunciando. El reto es tratar de rescatar eso. Conforme pasen los días, estoy seguro de que este tema se va a tratar de hablar más, y especialmente del lado del Tribunal Supremo de Elecciones, va a haber ahí algunos mensajes de motivación, pero entendiendo también de que nosotros podemos hacer lo nuestro en ese sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Brindémosle un fuerte aplauso a don Sergio Donato. Don Sergio, tenemos un pequeño certificado de reconocimiento para su valiosa información. Muchísimas gracias. Y un cariñito también. Muchísimas gracias, don Sergio. Ya saben, a votar. Esta charla del doctor Sergio Donato